Muy buenos días, bienvenidos a Revivados por su palabra. Esta mañana vamos a revisar lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 24, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Saben que es un capítulo que tiene múltiples enseñanzas, un capítulo que tiene muchos detalles y cosas en las que podemos meditar. No podemos hacerlo por cuestiones de tiempo, con celeridad todas, pero quiero centrarme en algunas de ellas, ¿no? La gran parte del capítulo va a hacernos entender cuál es el éxito del reinado de Joás. Ahora que tiene 7 años, va a gobernar 40 años en Jerusalén. Y este Joás, que es criado a los pies de Joiada, que es el sumo sacerdote y es el que le está guiando, y de Josaba, que era su tía, ellos se habían encargado de cuidarle, de guiarle, de instruirle. Y mientras ellos estuvieron a cargo de esta instrucción, él avanzó, porque lo que debemos comprender acerca de la palabra, cuando nos explican este tipo de aspectos de genealogías e hijos, nietos, sobrinos, es que en realidad Dios solo tiene hijos y no nietos. Y es justamente lo que nos va a explicar un poco el texto. Miren lo que dice en el verso 14, la última parte del verso 14, dice: todos los días mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor, pero Joiada envejeció y murió, muy anciano. Cuando murió tenía 130 años. Es decir, cuando Joiada estaba dirigiendo todas y siendo el consejero principal del rey y dirigiendo todo el culto sacerdotal, las cosas funcionaron. Cuando él murió dejaron de funcionar, lo que significa que la influencia que él tenía, el valor que él infundía a los demás, era algo muy poderoso. Pero no podemos basar nuestra experiencia religiosa ni nuestra experiencia espiritual en la experiencia de otra persona. Porque el día en que esa persona no esté, pues todo nuestro piso es frágil. Todo lo que nos sujetamos puede cambiar y variar. Y eso es justamente lo que le pasa a Joás. Él se aferró demasiado a un ser humano, al que seguía, y él se dejaba dirigir por él. Y de alguna otra manera está bien, pero hay un límite en que cada ser humano debe, por su propia experiencia, conocer al Dios que sirve. Y es muy probable que él entendiera que Joiada sirve a Dios. Y mientras él sirve a Dios, todo nos va a ir bien. Pero él murió y la cosa fue trágica. Por otro lado, quiero terminar en el texto porque él murió de 130 años, de muy buena vejez. Y fue tanta la alegría de haber tenido un consejero, una persona que estuviera cerca del pueblo y dispuesto a pararse contra la malvada Atalía, que había destruido el templo. Que si ustedes revisan el texto, por ejemplo, ustedes ven que Atalía había destruido el templo y por esa razón había que refaccionarlo. Y eso es justamente la tarea que Joás le había encargado a la gente, ¿no? A los levitas sobre todo. Y entonces era la alegría de tener una persona que estuviera de parte de Dios, de tal manera que le honraron a Joiada, sepultándola en el panteón de los reyes, ¿no? Fue sepultado junto a los reyes, dice el verso 16, en la ciudad de David, porque había servido bien a Israel y a Dios y su templo. Es decir, la familia fue honrada con algo muy especial. Es decir, te vamos a hacer un lugar donde están enterrados el mismo rey David. Porque tú fuiste alguien que sirvió a Dios de todo corazón, ¿no? Algo muy interesante que podemos mirar aquí, ¿no? Alguien que no merecía, ahora merece una gracia, ¿no? Por haber servido al Señor. Qué bonito que podemos ver, ¿no? Y después que murió Joiada, los jefes se reunieron, y el verso 18 dice: abandonaron el templo del Señor Dios de sus antepasados y adoraron a las imágenes y a los ídolos. Y es así como la triste historia de Joás termina. Habiendo empezado bien, termina muy mal, porque él no vivió una experiencia real con Dios, ni había conocido a Dios. Conocía a Joiada, que era un líder religioso, pero no había tenido una experiencia real con el Señor. Y eso es justamente lo que vemos, porque a pesar de las diversas, dice el texto, que había tenido muchos consejos de parte de los profetas y profecías al respecto, y él no hizo caso. Una cuestión tan triste, tan penosa, la que nos muestran las Escrituras. Dios quiere que nuestra experiencia sea genuina y no anclada a experiencias humanas, a experiencias de líderes. Por más buenos que estos sean, no estoy diciendo que no sea necesario de líderes y de experiencias. Por supuesto que sí, nos fortalecen, nos alientan, pero necesitamos personalmente conocer al Dios al que servimos. Vamos a orar. Querido Dios, revélate a nuestras vidas a través de tu Espíritu para poder conocerte personalmente, mirarte, Señor, y disfrutar de ese compañerismo contigo. Que nuestra experiencia no dependa, oh Dios, de la vivencia de otros,
del liderazgo de otros, sino de ti solamente, oh Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.